¿Cómo están mis hermanos? Buenas tardes. Dios les bendiga. Para mí es un gusto y un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Quiero compartirles en esta tarde y noche, ¿sí? Un tema muy bonito que es para los varones, ¿verdad? El tema se llama Desearía que ella venga con un instructivo. Pero antes que nada, pues vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle la sabiduría y la dirección del Padre Celestial para poder entender un poquito, ¿sí? El plan que Él ha creado para las parejas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, bendito Dios, tu eterna bondad, tu inmensa gracia, Señor, tu amor eterno, Señor, tu gran misericordia, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, bendito Dios, compartiendo tu palabra, siendo un poquito de utilidad en tus propósitos, Señor. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, bendito Dios, usarnos, bendito Padre, para la expansión de tu reino, Dios. Bendecimos esta enseñanza, esta palabra, Señor, y te rogamos que tu misma presencia, Señor, esté aquí dirigiéndonos, Padre. Y que también esta misma enseñanza sea llegando a los corazones de los varones, Señor. Porque lamentablemente, a pesar de la situación que vivimos, Señor, hemos dejado, Señor, la importancia del hogar, Señor, la importancia de saber tratar a nuestras esposas, Padre. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como les decía, el tema es, desearía que ella viniera con un instructivo, ¿verdad? Entonces, déjenme decirle algo, abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 2:14, ¿verdad? 1 Corintios 2:14 es un pasaje también conocido, en el cual la palabra del Señor dice que las cosas espirituales, ¿verdad? Que el hombre natural no comprende las cosas espirituales, porque han de ser discernidas en el espíritu. ¿Sí? Para el hombre sin la presencia de Cristo en su corazón, las cosas que hablamos nosotros como cristianos, ¿verdad? Son necedad, son locuras, ¿sí? Y no las puede entender, porque estos se disciernen espiritualmente. La Biblia es el único libro suficiente y autoritativo, ¿sí? Es el único que tiene la autoridad para explicar el comportamiento del hombre y proveer los medios y las formas para cambiar el comportamiento, ¿sí? En una clase anterior decíamos que cada uno de nosotros traemos una personalidad, pero esta personalidad no puede ser cambiada por un ser humano. Esta personalidad es transformada solamente con el poder del amor de Dios. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, porque nosotros como varones tenemos un conflicto, ¿verdad? Incluso para aplicar la palabra de Dios. Y cosas como decir que la mujer tiene que someterse y creemos tantas cosas, ¿sí? Y pensamos muchas cosas y no es así. La Biblia no nos manda a hacer esas cosas, ¿sí? La Biblia dice que tendremos que cambiar, ¿sí? Nuestra personalidad a través del poder de Dios, a través del poder del amor de Dios, ¿sí? Nos va a llevar a cambiar y desarrollar nuevos patrones de pensamiento y de conducta en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la relación con nuestra esposa. Es por eso que a veces decimos, es que yo no la entiendo a ella. No, no es que no la entendamos. El problema es que nosotros no hemos querido permitirle a Dios que transforme nuestra personalidad, que transforme nuestro temperamento, nuestro carácter, ¿sí? Entonces es por eso que la Biblia quiere enseñarnos y nos enseña a ser un esposo bíblico. Amén. Entonces, además, Dios nunca nos va a pedir a nosotros como hijos de Él, ¿sí? Hacer cosas que no vamos a poder hacer, que no vamos a poder obedecerlas. Dios siempre nos va a dar una medida de fe, ¿sí? En el cual esa medida de fe nosotros vamos a desarrollar lo que Dios nos manda a hacer. Veamos lo que dice Santiago 1:5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, Dios ya nos ha dado la entrada, también nos ha dado la salida. Ahora depende de nosotros, como seres humanos,
como varones, como esposos, como cabeza de hogar, como empleado de una empresa, ¿sí? Tomar las mejores decisiones en Cristo Jesús. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer su voluntad. ¿Sí? Eso está en Filipenses 2:13. Nosotros como esposos tenemos que reflejar el amor de Cristo. Como dice en Efesios 5:25, leámoslos un poquito. Efesios 5:25 al 32, ¿verdad? La palabra del Señor dice, 5:25 al 32, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí hay un propósito grande, la entrega, ¿sí? ¿Por qué se entregó, dice, a la iglesia? Primero para santificarla, ¿verdad? Dice que él la purificó en el lavamiento de agua por la palabra. Entonces, nosotros como varones tenemos que amar a nuestra esposa de tal manera, ¿sí?, que tenemos que llegar a santificarlas con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de expresarnos delante de ella, detrás de ella. ¿Qué hablamos detrás de ella a veces cuando tenemos problemas? ¿Sí? Entonces, la gente que está en el mundo no entiende estas cosas. Lo primero que dicen es, ay, pero si ya me tiene harta esta mujer, no la entiendo. Pero déjame decirte algo, ¿sí? La palabra dice que debemos presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa. Nosotros los varones tenemos la obligación de tenerla siempre elegante a nuestra esposa, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Nosotros somos los llamados a que ella esté bien presentable, ¿sí? Que esté santa, esté intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Nosotros tenemos que presentar a nuestras esposas, ¿sí?, sin andar con el chisme ni estar por ahí diciendo cosas que ella es así, asado y cocinado. No. ¿Sí? En la Biblia dice, en el 28 dice, así también los esposos deben amar a sus esposas. ¿Cómo? Como a su propio cuerpo. A nosotros los varones nos encanta andar elegantes, bien vestidos, perfumados, ¿verdad? De la misma manera tenemos que tener a nuestras esposas, ¿verdad? A nosotros nos gustan que nos traten bien. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que tratar a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Entonces, mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Del 29 dice, porque nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. ¿Verdad? Nosotros andamos tan lindos, tan bonitos. No nos lastimamos. Hay varones que yo he visto que se liman las uñas, que se pintan las uñas, que usan cremitas, ¿sí? ¿Verdad? Cuanto más a nuestras esposas. Amén. Por eso dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Es necesario que el varón que toma la decisión de unirse a una mujer salga del hogar paterno, del hogar materno. Y por consiguiente, la mujer que decide unirse a un hombre tiene que hacer lo mismo, ¿sí? Cortar ese cordón umbilical para poder asumir responsabilidades, para poder asumir el desarrollo de un nuevo hogar. Y la Biblia dice que este misterio es grande, ¿verdad? Con respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, para nosotros los cristianos, este misterio, ¿sí?, es grande, sí. Pero ¿cómo lo vamos a descubrir? ¿Cómo vamos a desarrollarlo? ¿Cómo vamos a descubrirlo? Es a través de la palabra de Dios. Aquí está el instructivo, ¿verdad? Por eso el título se llama, me gustaría que mi esposa venga con un instructivo de cómo entenderla, de cómo llevarla, cómo guiarla, ¿verdad? Cómo enseñarle a lo mejor que me permita hablar, pero no aplicando, perdón, no aplicando así tajantemente el pasaje, ¿no? Que la mujer esté en silencio, la mujer calle. No, este es el manual en el cual nosotros tenemos que apoderarnos, ¿sí?, y poder entender estas cosas. Amén. Colosenses 1:28 dice que nosotros lo proclamamos. ¿A quién? A Cristo.
amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentarlo a todo hombre perfecto a Cristo. Es nuestra obligación como varones presentar a nuestra esposa, ¿verdad?, a Cristo en oración, en ayuno, ayunar por nuestras esposas, orar por nuestras esposas, ¿verdad? Pedirle a Dios por nuestras esposas. Entonces, por eso es el título que dice, desearía que ella viniera con un instructivo. Porque son cosas que a veces no entendemos, como les digo, ¿no? Entonces, como les dije al principio, todo todo aparato tecnológico viene con un manual, con un instructivo de uso, ¿verdad? Nuestras esposas no traen ese instructivo, aparentemente. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que buscar datos valiosos en ella. Pero ¿en dónde encontramos ese dato valioso? ¿Cómo podemos llegar a encontrar el manual o los pasos a seguir para poder encajar tal vez un poco o tal vez entenderla un poquito a ella? ¿Sí? Pues nosotros tenemos esto, como les dije hace rato, la Biblia, ¿verdad? Pero ese manual está metido en el corazón de nuestras esposas. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 25, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. Es nuestra responsabilidad de ser entendidos, ¿sí?, apercibidos, estar atentos. ¿Cómo funcionan nuestras esposas? No conocemos los contextos de dónde ellas vienen. Algunos no conocemos el contexto de dónde vienen, cómo fueron criadas, cómo fueron guiadas por sus padres. Recordemos que cuando se junta un hombre y una mujer son dos mundos diferentes, ¿sí?, que van a aprender a vivir en conjunto. Entonces nosotros tenemos que aprender y es necesario entenderlas y cuidarlas de acuerdo a la Biblia. Ahí está nuestro instructivo, ¿sí? Nosotros somos el que debemos descubrir qué le gusta, qué no le gusta, por qué así, por qué no, pero a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Veamos lo que dice Primera de Pedro. Vamos al capítulo de Primera de Pedro. Y hay un pasaje muy bonito, ¿sí?, que lo sabemos a veces de memoria, y es lo que le decía antes, ¿no? Calle la mujer, ¿sí? Que la mujer calle en el capítulo 3. Aquí habla de los deberes conyugales, ¿verdad? Y nos manda la Biblia que tenemos que vivir con ellas sabiamente, ¿verdad? No aplicando solamente el pasaje que les digo, ¿no? Que la mujer calle, debe mantenerse callada, no. Nosotros tenemos que aprender a vivir con ellas sabiamente, dándole honor, dándole su lugar, ¿sí? Porque ella es heredera y coheredera de la gracia de Dios. No es cualquier persona, ¿sí? Nosotros, dice, que para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7. Sí, ahí está el pasaje que le acabo de leer. De la misma manera, ustedes los esposos sean comprensivos con ella en su vida matrimonial. Hónrenla, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas como ustedes del don de la vida. ¿Sí? Cuando se une el hombre y la mujer en el acto sexual, bajo el matrimonio, por supuesto, ¿sí?, nosotros somos coherederos, ¿sí?, y estamos creando una herencia, que es lo que habla Salmo 127. Herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Entonces, tratándola de esta manera, estamos honrándolas. Estamos diciéndole, mi amor, te amo. No solamente de palabras, sino con hechos, ¿sí? Y además la Biblia dice que nuestras oraciones no tendrán estorbo delante de Dios. Lo importante que como hombre debemos recordar es que
nuestras mujeres no pueden responder apropiadamente, al menos que el hombre sea apropiadamente el iniciador. ¿Cómo entablamos una conversación con nuestras esposas? ¿De qué manera iniciamos? ¿Qué le decimos? Entonces, nosotros somos los llamados a iniciar una conversación linda, bonita, amorosa, ¿sí? Apasionada incluso, con nuestras esposas en un momento que estemos juntos en la habitación. ¿Cómo le llegamos a ella? Nosotros los varones tenemos que tener esa iniciativa, ¿sí? Nosotros debemos tomar esta iniciativa para que ella la siga. Y le pongo como un ejemplo en un baile, ¿sí? El hombre es el que lleva el ritmo, el paso, ¿verdad? Entonces, así mismo tenemos que llevar las cosas en el hogar, iniciando en la mañana delante del Padre, pidiéndole sabiduría, pidiéndole entendimiento, poniendo delante de Dios las situaciones que vivimos en el hogar, y que sea el mismo Padre Celestial que nos guíe y nos lleve a hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, pero a veces preguntamos, ¿no? ¿Y cómo le sacamos la información a la esposita? ¿Sí? ¿Cómo le llegamos? ¿Verdad? Entonces tenemos que entender la perspectiva bíblica del matrimonio y la importancia de la comunicación para la relación marital. Nosotros hoy en día, en estos tiempos, hemos perdido mucho el compañerismo. Recordemos que cuando nos casamos, ¿verdad? La Biblia dice en Génesis que no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos dio una ayuda idónea, ¿sí? Entonces, una compañera en la cual nosotros tenemos que aprender a vivir y convivir con ella. Tenemos que darle esa importancia que el Señor le ha dado al momento de su creación, de ayuda idónea, ¿sí? Dios hizo a la mayoría de nosotros para que estuviéramos solos, sin una relación íntima con quien vivir. Y Dios proveyó a Eva, ¿verdad? No solo como ayuda de Adán, sino como su compañera. Él también, como todos los demás esposos, desde entonces debían proveerle compañerismo a ella. Veamos lo que dice Proverbios 2:17. Proverbios 2:17. La palabra del Señor dice, desde el 16, te librarás, de la mujer ajena, de esa extraña que con sus palabras te halaga, pero abandona al compañero de su juventud y se olvida de su pacto con Dios. ¿Sí? Eso hace la mujer ajena, la mujer extraña. A ella no le importa nada. A nosotros le importamos mucho a nuestras esposas, ¿verdad? Entonces dice, la palabra traducida como compañerismo, como compañero, ¿verdad? En este verso de Proverbios 2:17 da la idea de que uno que es domesticado, ¿verdad? Nosotros no podemos domesticar a un animal salvaje. No estoy diciendo que somos animales salvajes por si acaso, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a vivir como un perrito domesticado, ¿sí? Al pie de su amo y viceversa, ¿verdad? Esa relación mutua que tiene, que se deja guiar. Tenemos que aprender a escuchar a nuestras compañeras, ¿sí? Y darle esa importancia y ese compañerismo que la palabra de Dios nos enseña. Malaquías 2:14, ¿sí? Nos dice, el Señor ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente. ¿Sí? Aquí el varón rompe el compañerismo. Y aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto, ¿sí? Es tu compañera, es la mujer de tu pacto. No es cualquier persona. ¿Sí? Es la que decidiste decirle te amo. Recordemos que amar es una decisión, no es un sentimiento. ¿Sí? El momento de que nos unimos con nuestra pareja, estamos renunciando a las demás personas, a las demás mujeres. ¿Sí? Estamos diciéndole, contigo es mi pacto. No es un contrato se rompe fácilmente.
pero un pacto, sobre todo un pacto delante de Dios, ¿sí? Ese dura hasta la eternidad. Amén. Entonces, una compañera es alguien con quien entras en una unión o relación cercana. Y al unir estos dos términos tenemos un entendimiento completo de la idea de compañía. En otras palabras, una compañera es alguien con quien tú estás íntimamente unido en pensamientos, en metas, en planes, en esfuerzo y en el caso del matrimonio, en cuerpos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a ser compañeros de nuestras esposas. No un perrito faldero, por si acaso, ¿sí? Compañeros, en el cual está para ayudar, para proveer, ¿sí? Para guiar. Ese es el llamado que el Señor nos hace en esta tarde. Que podamos ser ese sacerdote en el hogar en el cual el Señor nos ha puesto, nos ha dado ese privilegio de ser cabeza de hogar. Pero todas estas cosas solamente las podemos hacer cuando nos aferramos a la palabra de Dios, cuando nos empapamos, nos inundamos, nos sumergimos, ¿sí? En las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Amén, mis hermanos. Reciban bendiciones de parte de mi familia, de parte mía. Muchos saludos, un abrazo a todos y Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar este tiempito. Padre, una vez más, te agradecemos tus inmensas bondades, Señor. Gracias, Señor, por la exhortación de esta tarde, Señor. Sabemos que todo es por amor, Señor, que tú nos llamas la atención, Dios bendito. Tú nos amas de tal manera, Dios. Señor, que a ti, tú usas todos los medios, Señor. Tú usas todas las circunstancias para hacernos llegar ese mensaje de amor eterno, Señor, que tú tienes para nosotros. Perdónanos a nosotros los varones, Señor, si hemos fallado como esposos, si hemos fallado como padres, hemos fallado, Señor, como sacerdotes del hogar en el cual tú nos los has dado, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, a tener ese compañerismo con nuestras esposas, Señor, como tú tienes un compañerismo con tu Hijo Jesús, con tu Espíritu Santo, Señor, y con ese compañerismo que desde la creación que tú has querido tener, Señor, con el ser humano, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los espero de aquí, si Dios permite, en 15 días, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.